Hola José, después de haber solucionado algunos desperfectos acá en el estudio, estábamos viendo sobre la trayectoria, sobre el trabajo que había hecho tu papá. El señor Carmelo Arza Flores, para haber cristalizado su trabajo en el libro de Gilachao, ¿tuvo que recurrir a recursos propios o tuvo algún aporte de alguna institución? Buenos días, Juanito. Gracias por invitarme a continuar la entrevista. Bueno, como siempre, nuestras autoridades brillan por su ausencia y vos como escritor, como investigador del folclore, del acervo, de la cultura itonama, sabes perfectamente, nuestras autoridades jamás se preocupan de ello. Es así que mi padre, todo lo que hizo en su vida de escritor, de investigador, etcétera, fueron con sus propios recursos. Jamás tuvo apoyo de institución. ¿Te acordás más o menos cuántos ejemplares se imprimieron en el libro de Gilachao? Sí, me acuerdo perfectamente porque yo fui el que los hice imprimir por encargo de mi padre en la ciudad de Trida. Fueron 150 ejemplares, de los cuales ya no hay ni uno para la venta y estamos en ello. Yo te hablé para hacer la publicación y mi próxima visita que haga a Santa Cruz vamos a tener que hacer la segunda edición de este trabajo para que la gente joven tenga acceso a toda esa cultura que nos dejaron estos nuestros antepasados, al cual se abocó el libro, como fue don Santos Arza Guarlo y don Cicerón Montero Herrera. José, ¿tu señor padre dejó algún trabajo pendiente para ser publicado? Sí, ha dejado 3 trabajos pendientes, los cuales han quedado un poco ya desfasados, y en donde estoy tratando de actualizar ciertos datos, y en esta época en que voy a tener un poco más de tiempo, quiero hacer imprimir, por ejemplo, el libro Las historias de las unidades educativas en la provincia de Itene. Esto hay que complementarlo porque año tras año se han aperturado nuevas unidades educativas y también valorarlo un poco más el trabajo con un poco de historia de cada región, donde vamos a suponer la Escuela Carmelo Cuellar Jiménez de Orbayaya. Sería interesante hablar también de la historia de Orbayaya, no solamente de la escuela, sino la historia de Orbayaya. En lo personal, ¿vos te consideras un historiador o un recopilador de datos? Más un recopilador de datos, porque me he abocado prácticamente a ello. Te comentaba anteriormente que mi presencia acá también ahí ha sido vos testigo. He llevado hasta la impresora para que nos reediten el primer tomo de la lengua itonama que escribieron las gringas del Instituto Lingüístico de Verano. Te decía que tengo en mi poder los 6 tomos, de la lengua itonama, y con un poco de dinero que necesito voy a hacer realidad de llevar hasta Magdalena estos 6 tomos, más la tesis de la señora Milly Clever. Voy a tratar de ubicarla a ella para pedirle permiso y que realmente no estemos a tienta enseñando lo que no se debe enseñar en las escuelas sobre la lengua itonama, porque las que verdaderamente hicieron el trabajo con mucho profesionalismo fueron precisamente estas señoras del Instituto Lingüístico de Verano. El saldo son trabajos a media, simplemente para salir del momento, porque realmente la nueva estructura de la ley educativa exige, pero simplemente con que digas cada monje taita, cada monje mama o algo así, ya te consideran que sabes la lengua, te califican para cualquier situación
como que sea ya parte de la lengua itonama. Igual sucede en todas las lenguas del país, pero no hay nada concreto para que se especifique bien si realmente esta persona es hablante. Simplemente con saber un saludo ya ha solucionado su problema. Y eso no es recatar esos valores, no es recatar nuestra lengua, de ninguna manera. Con este material que voy a hacerlo imprimir, es un compromiso que me lo he hecho personalmente de hacerlo. Hoy estoy llevando 100 ejemplares del primer libro, que es Vamos a aprender a leer en lengua itonama, y traducido al castellano. Hay cuentos, hay tamas vocales, los abecedarios, etcétera. Entonces ese va a ser lo primero que estoy llevando, que ya lo tengo impreso, lo tengo en el hotel, listo para llevarlo en este viaje. Luego voy a traer los fonemas, el diccionario, etcétera, etcétera. José, ¿qué atesora tu biblioteca o tu escritorio en Magdalena? Bueno, tengo libros principalmente de pedagogía, la mayor parte, ¿no? Mi biblioteca tiene unos 300 libros más o menos, que aunque mal organizada, pero ese es el número más o menos que tengo. Como te decía, tengo libros de pedagogía, de historia de nuestra región sobre todo, y de mi materia, ¿no? Estudios sociales, que es la historia de la humanidad, de América, del Beni y de Magdalena. Creo que tengo los libros de consulta más importantes de Magdalena. Yo te comenté una vez que tengo, por ejemplo, el amuleto del general Román, que es un libro totalmente acabado en su edición y es difícil encontrar, de Armando Letelier, para consulta de aquellas épocas doradas de las letras venianas, ¿no? Después tengo en la biblioteca Archivo de Mojos y Chiquitos de don René Moreno, escritor cruceño, el escritor Saravia Fernández. Tengo también unas 3 obras. Tengo la historia de Cañoto, el célebre patriota cruceño. Después tengo las misiones de Mojos, escrita por el padre Altamirano, uno de los hombres, considero que es la obra más importante que tengo en cuanto a la historia misma de los pueblos del Beni, porque el autor de la misma, el padre Altamirano, fue un sacerdote que estuvo en los albores de la creación de las misiones de Mojo, transitando todas esas poblaciones que habían sido creadas como Trinidad, Loreto, San Pedro, Magdalena, San Borja, Baure, etc. Y eso está a disposición de cualquier investigador. Eso sí, no por egoísmo, a veces me llegan con tareas del colegio para que les preste el libro, y vos sabés, el libro no se presta, porque después no saben conservarlo. La costumbre de no leer de nuestra gente hace que no aprecie los materiales impresos, ¿no? Y de ahí que poco los presto los libros. Tiene que ser una persona tal vez como vos, como Pilo, con deseo de leer realmente y de recatar algo de los libros, pero que vayan solamente por una tareita de un pedacito, de un párrafo, y se los quieran llevar, eso no lo hago. Pero como te digo, tengo bastante material de la historia de nuestro querido Mojo y de nuestra propia tierra. Hay libros, por ejemplo, como de don Juan Coimbra, como Siringa, también lo tengo. Están los libros de don Sócrates Chávez Suárez, como Clamor de Selva, Guaporé, Hombre y Río. Todo ese material lo poseo en mi biblioteca. José, ¿qué necesitas para difundir de ese material? Para que no te he entendido, por favor. Te pregunto si hay algún material que necesitas o qué necesitas para poder difundir. Mira, para poder difundir es la parte económica, solamente aquello. Habiendo la parte económica, el saldo ya fluye, ¿no? Pero si no hay la parte económica, ¿con qué le vamos a hacer frente?
ese trabajo que he hecho ahora, a bote pronto, son más de 1000 bolivianos. Entonces, y es poca cosa. Entonces, si se quiere hacer un trabajo de más envergadura, se necesita más capitales. Y eso es lo que uno no posee. Y no se sabe a veces cómo va a ser la recepción, el retorno, si se va a ver retorno, ¿no? Uno se arriesga siempre a hacer los trabajos sin ver si va a haber ese tipo de retorno económico. José, en Magdalena, ¿qué personas escriben o rescatan la cultura itonama? ¿Y cómo la difunden? Ya. Creo que en Magdalena existen poco o casi nadie. Pilo, el profesor Ricardo Cuellar Muñoz, escribió algo, ¿no? Después Benjamín Arza Muñoz anteriormente, ¿no? Mi padre, etcétera. Pero hasta ahí se quedó. Si hablamos de la gente de Magdalena, no hay. Ahora vos estás tratando de recuperar todo aquello, y me imagino cómo te sentís cuando tus inquietudes quieren llegar más allá y ves que no hay gente con quien conversar sobre la historia, la cultura, etcétera. Y eso estoy seguro que vos lo encontrás en Magdalena y te sentís frustrado a veces al no poder plasmar en algo aquello que deseas hacerlo, que tal vez tus ancestros te lo han dicho, pero que no encontrás gente que haya investigado y te hable de la cultura. Realmente ahorita en la parte cultural, la radio, la televisión, el internet, todo aquello nos ha perjudicado bastante, ¿no? Los muchachos ya no se interesan por escribir algo. ¿Cómo ir a hacer después si no se rescata ahora la cultura de nuestros pueblos? Con la apertura de las vías camineras, que sin duda llevan el desarrollo a los pueblos, y con el pasar del tiempo, ¿qué costumbres crees vos que se han ido perdiendo en Magdalena? Unas se han perdido y otras se han encontrado eco más bien en ellos, ¿no? En esta migración, porque las carreteras también llevan migración de gente a los pueblos. Por ejemplo, ya los juegos de niños que teníamos, jugar con un trompo, antes se jugaba con moneditas antiguas, de aquellas monedas que ya yo las conocí, que no valían nada, pero se jugaba piquihuel, que se jugaba a la pared, que se decía, ¿no? Los juegos, todos esos juegos, pacopilla, metapaso, todas esas costumbres se han ido perdiendo. La gente, yo me recuerdo en los velorios o en los corredores de la casa, ¿no? Nos poníamos, como no había luz eléctrica, a escuchar a las viejitas, a los viejitos contar los casos que ellos decían que eran cuentos que venían de generación en generación transmitiéndose, como de la viudita, el perro encadenado, el duende, en fin, una serie de cuentos que ellos nos contaban con diferentes matices y con el dramatismo que le ponían los viejos de antes, que parecía que los habían vivido los casos, ¿no? Y unos decían haberlos visto, haberlos vivido, ¿no? Por ejemplo, yo todavía cuando estaba niño, después de la procesión del Viernes Santo, todo el mundo tenía que estar encerrado en su casa, porque se decía que venía la procesión de los difuntos del cementerio, haciendo también el mismo ritual de la procesión. Eso tal vez sería pura sugestividad, pero habían esas creencias que hoy las hemos perdido totalmente. El mismo Judas, tenemos la máscara, los cascabeles, el chicote, etc. El mismo Judas ya no es el Judas de antes. Antes, primero era un solo moro, porque yo no sé de dónde se han sacado ese término de judero, ¿no? Antes el moro era el que bailaba con la máscara, era uno solo.
Luego hubieron 2 moros. Esa fue la etapa de mi niñez, que yo conocí que habían solamente 2 moros. Hoy la cosa ha cambiado. Ya es una procesión de moros, una chacotada. ¿Y qué es lo que está pasando? Que a veces hasta se pelean para vender el trago en las famosas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo le dicen ahora? Ensayos de Judas. Como si se tuviera que estar cambiando paso cada año, tienen que ensayar todos los fines de semana. Y van de casa en casa los ensayos de estos que comercian con el Judas. ¿Y qué es lo que hacen? Hacer bastante chaponato, etcétera, y venderlo. Y si no le consumen ahí, le están consumiendo de otra parte, ahí se terminó el ensayo de Judas. Entonces, todas esas cositas habría que normarla, porque hay muchos que solamente la inscriben su máscara para alquilarla. Entonces se desfigura totalmente la esencia de nuestro folclore. Bien, José. Remontémonos un poquito al Magdalena de antaño. Vos fuiste en una oportunidad alcalde de Magdalena. ¿En qué año se dio? ¿Y a quién sustituiste? Yo sustituí a una señora muy activa en el quehacer tanto cívico como político, como la señora Josefa Montero de Suárez, ¿no? Y la verdad que en ese tiempo nadie quería más bien ser alcalde o alcaldesa, porque no habían recursos. Y si una alcaldía de un pueblo que en aquel tiempo solamente tenía unos 3.500 habitantes, los ingresos por catastro eran míseros, y la única entrada que tenía la alcaldía con recursos más o menos saneados era la corambre. Antes el cuero de reco estaba bastante bien pagado, no mucho, pero te podés imaginar si las empresas que sacaban carne en aviones de Magdalena no hacían este tráfico de cuero, de carne, mejor dicho, y los cueros quedaban como beneficio para el municipio, la alcaldía se moría. Solamente era para pagar impuestos, para pagar a los empleados de la alcaldía, y te quedaba un excedente demasiadamente mísero para hacer una obra como los puentes de la calle, cosas muy elementales, ¿no? Fomentar la cultura, los días de la fiesta, de Semana Santa, y hasta ahí se terminaban los recursos económicos, no había. Entonces había que recurrir a otras entidades para poder conseguir algo. José, haciendo una retrospectiva a tu época, ¿qué recuerdos vienen a tu mente del Magdalena de antaño? Recuerdos muy bonitos, te decía, el barrio sobre todo, recordar el barrio donde nos criamos todos los jóvenes que hoy ya somos viejos, los muchachos que éramos en ese entonces. Desde siempre he vivido en la casa que hoy también estoy ocupando, la casa de mis padres, y a la vez fue la casa de mis abuelos, de mi abuela prácticamente, ¿no? Entonces me vienen al recuerdo aquellos años bonitos cuando esperábamos la fiesta patronal de Santa María Magdalena, ¿no? Y la gente la mayoría era pobre, y estrenar una parada de ropa representaba una gran alegría para nosotros. Hoy, con la ropa americana, la ropa china, etcétera, las cosas han cambiado, pero esos recuerdos eran muy bonitos. Esperar la fiesta, esperar la Navidad, bailar el angelito. Yo te comento que este año no habían angelitos que entren a la iglesia casi. Y antes se peleaban los changos, nosotros nos peleábamos por bailar angelito, ¿no? Eso era muy bonito. Estar jugando en las calles cuando había luna llena, jugar pacopille, como te decía, jugar tuja escondida, con los muchachos del barrio, era muy interesante. El metapaso, el gataparida, todas esas cosas. Eso lo hacíamos cuando éramos muchachos, y lamentablemente, como te dije, el internet
la tele, etcétera, nos ha hecho olvidar nuestras costumbres, pero son cosas que añoramos nosotros, que algún día se recupere algo, aunque lo veo muy difícil, de todas esas situaciones que se presentaban. Ahora, por ejemplo, los colegios ya han prohibido los paseos, ¿no? Y cuando estábamos en la escuela, sí o sí había un paseo del curso, de todo de la escuela y el colegio, donde confraternizábamos, nos íbamos a pescar con todo el colegio, toda la escuela. ¿Cómo no recordar aquellos años tan bonitos, no? Donde toditos también nos olvidábamos, no sabíamos ni quién era el presidente. Hoy desde chango ya le están enseñando quién es el presidente, a qué partido vas a pertenecer, te están direccionando desde la escuela, desde el colegio, aunque no quieran. Eso está pasando, y te lo digo con todo fundamento, porque yo soy profesor de estudios sociales. Te direccionan ya al niño. Antes no sabíamos, nos interesaba un tremendo, una tremenda porquería hablar de política. Nadie te hablaba de política, lo que queríamos era jugar, divertirnos, en la juventud participar de la fiesta. Ahorita ya por ejemplo en el carnaval de hace años, de mi juventud, nadie tomaba cerveza, ni los viejos siquiera que tenían su comparsa tomaban cerveza. De ahí que hasta ahorita se conserva en la comparsa los potros, el orina de potro, que ellos dicen que es una caipiriña, ¿no? Y nosotros, los jóvenes que estábamos en la comparsa, bueno, también nos hacíamos nuestro trago con alcohol, el culipi, eso es lo que se tomaba en los carnavales. El carnaval era más barato, más alegre, porque hoy, ¿qué es lo que pasa con el carnaval? Se encierran a beber y comer, cuotas extravagantes que no hay una cuota que no sea menos de 1.000 bolivianos para la comparsa. Antes con 50, 100 bolivianos comíamos toda la semana, bailábamos y se veía la alegría en el pueblo, porque las comparsas salían a bailar a las calles, aunque sea con una bombilla, no aunque sea, esa era nuestra música, la bombilla, no la tamborita como se dice, ¿no? Con eso bailábamos en la calle en nuestra juventud. Ahora tiene que ser un equipo de sonido, un pichifón, una banda, y si no, pues esa comparsa no sirve. José, ¿tuviste la oportunidad de ver el inicio del cine en Magdalena? Claro que sí, claro que sí. No vi el cine mudo, porque llegaron películas también del cine mudo. ¿En dónde se proyectaban esas imágenes? Esas se proyectaban en la plaza principal, dice, de Charles Chaplin, se han proyectado en la plaza principal. Incluso algunos sacerdotes llevaban algunas, que decían ellos vistas nomás, ¿no? Eran algunas fotografías, etcétera, que salían a la pantalla. Pero en los albores ya del cine, exactamente, habría que hacerle una mención muy especial a los sacerdotes que llevaron el cine San Antonio. Pero anterior a ello, don Carmelo Bruckner llevó una máquina también para proyectar las películas, que era en su casa particular, donde hoy es el karaoke de la negrita Bruckner, de su hija, ¿no? El Brindis. Ahí era el cine, si mal no me acuerdo, se llamaba Cine San Miguel, creo que se llamaba, no me recuerdo bien, ¿no? Ahí era el cine. Y después don Ernesto Cuellar, en lo que hoy es nuestra iglesia, nuestra catedral, que todavía estaba en construcción y tuvo parada por un tiempo la construcción por falta de recursos. El padre Antonio se había ido a buscar precisamente más recursos económicos, que no era tanto recursos en dinero, sino en especie, para trabajos como hacen ahora, ¿no? ¿Cómo se llama ese sistema? Alimentos por trabajo, ¿no? Entonces hizo un cine ahí en ese local,
porque la iglesia era donde es la casa ahorita de don Baquico Salvatierra, y ya estaba prácticamente armada el techo, y ahí en ese local hizo un cine don Ernesto Cuellar y Mapoco. Y mención también especial a don Julio de Mora, un español que sabía manejar las máquinas y enseñó a varias personas, y de ahí ya vino el cine del señor Suárez, en la esquina, que ya vos lo conociste, ¿no? El cine tropical, ¿no? ¿Qué películas se te vienen a tu mente de la época? Mira, no solamente se me viene a mi mente, soy un fanático de aquella época del cine de oro, del cine mexicano. Yo tengo unas 250, creo, CD que ya pasaron a la historia, hasta los CD, pero los miro, ¿no? El Charro Negro, con Rodolfo de Anda, con Luis Aguilar, películas, Al Diablo las Mujeres de Luis Aguilar, de Antonio Aguilar, y películas de cowboy, ¿no? Como las de Django, la de Ringo, etcétera, ¿no? Esas son películas que hasta ahora, si vos las buscas, las encontrás, esas películas, ¿no? Tarzán, El Hombre Mono. José, llegaste a conocer la Torre Vieja. Sí, la llegué a conocer, pero describímela un poco. Ya en ruina, casi en ruina. Muchos nostálgicos del pasado, ¿no? Decían que se debió conservar, sí, que se debió conservar como una reliquia histórica de Magdalena, pero haciéndole las reparaciones necesarias. Era una torre, como vos habrás visto en varios lugares del altiplano, ¿no? Era 3 plantas, ¿no? Y con el campanario grande, que incluso algunas campanas, no algunas, casi todas las campanas están en la torre actual de la iglesia, ¿no? Y aquí quiero hacer un corte en la cuestión de tu pregunta. En una de las campanas que hay en la Torre Vieja, en la torre actual, perdón, es fundida en San Pedro, y eso es muy importante. Algún día que vayas a Magdalena te voy a dar una foto donde mi padre le hizo sacar foto a la fecha de la campana que fue fundida. Entonces era una vetusta construcción cuando yo la conocí, ya totalmente en ruina casi, ¿no? Que ahí nos subíamos a jugar porque habían hartas lechuzas, etcétera. Se hilaron mucha historia respecto a esa torre de estufa que vos decís. Sí, principalmente, pero te voy a defraudar un poco en tu pregunta, ¿no? Hay mucha historia, por ejemplo, el perro encadenado de la Torre Vieja. Ha escrito mi padre sobre eso, don Miguel Domingo Saucedo, y creo que también don Hernando García Vespa, ¿no? Sobre el perro encadenado de la Torre Vieja, ¿no? Pero esas historias las hay casi en todos los pueblos. Te hablo de los pueblos jesuíticos. En la Chiquitanía hay también esas historias casi similares del perro encadenado de la Torre Vieja, ¿no? Entonces, no es tan nuestra, ¿no? Hay cositas que, bueno, las concentramos muy nuestras, pero no es así. Con el padre Víctor, por ejemplo, en la fiesta patronal de Magdalena, creo, si mal no estoy, el 23 de julio, hizo el día del Tipoy, como diciendo que haciendo reminiscencia del Tipoy Itonama, y no es así. El Tipoy, si vos buscás en el diccionario, lo tenemos en Argentina, lo tenemos en el Paraguay, ¿no? Y por ahí pues entraron nuestros conquistadores, entraron los jesuitas. Entonces eso abarca toda esta gran parte de lo que fue la Chiquitanía, los mojos que eran entonces el departamento del Beni, etc. ¿Cómo viste o qué sabés vos sobre la construcción actual
de nuestra catedral, Santa María Magdalena. Allá. Bueno, el arquitecto habló por la construcción. El hombre que le puso todo su empeño en construirla solamente fue un hombre. Y ese se llamó el padre Antonio Linares. Él fue el promotor de todo. Tengo entendido que él consiguió los primeros fondos de una institución que se llama Manos Unidas, dependiente de la Iglesia Católica. Ahí empieza los primeros cimientos con esos aportes de esa institución, empieza la construcción de la iglesia. Luego, él buscó otra institución como Cáritas Boliviana y conseguía lo que te decía, alimentos por trabajo. Ahí trabajábamos hasta los muchachos, ¿no? Para acopiar ladrillo y arena. Traíamos arena, ladrillo. ¿Por qué? Porque había que abaratar los costos. Y eso lo pagaba el padre con alimentos. Llegaba mantequilla, llegaba leche, avena, etcétera, aceite de comer. Entonces, pero he escuchado a veces que fulano, sutana persona fueron los promotores. Eso es una mentira. Eso es quitarle el verdadero valor a la historia de Magdalena. El que hizo todo por construir esa iglesia fue el padre Antonio Linares. Él consiguió los recursos para que se haga y se llegue a feliz término esa construcción. ¿Cómo ha ido evolucionando la construcción de la plaza principal Gabriel Ruiz? Bueno, si no, me voy a ir hasta mi niñez. Cuando yo estaba niño, la plaza era enladrillada solamente alrededor, nada más. Luego se enladrillaron las diagonales, ¿no? Era una plaza que parecía un bosquecillo, muy arborizada. Habían unos ciringos, tal vez de qué año serían esos ciringos, unos parabuses que también nunca debieron sacarlo. Los parabuses le daban una vistosidad increíble por su flor o por su forma, ¿no? Luego se fue arborizando con mango, plantas de mango, ¿no? Que para mi gusto, te hablo ya personalmente, no estaba bien. ¿Por qué? Porque la planta de manga es, cuando está chica, es la flor que ensucia mucho. Cuando está ya más grandecita, cae la frutita, se va cayendo, y peor cuando ya la planta es madura y comienza ya la manga a caer, entonces ensucia mucho, ¿no? Y a veces nuestra gente no tiene la cultura de la higiene, comienzan a botar las cáscaras, semillas por todos lados, y eso da un mal aspecto a los pueblos. Esa era nuestra plaza, cuando tenía a un costado, porque nunca fue en medio había solamente la silueta de don Simón Bolívar, ¿no? Y a un lado, al frente de la alcaldía, estaba el kiosco, un kiosco con un soallo, ¿no? Con tabla nomás, ¿no? Luego se transformó ese kiosco ya en construcción de cemento, etcétera, ¿no? Y luego la plaza sufre la primera transformación importante que sufre la plaza es en la gestión de don Evaldo Bruckner, donde ya le ponen piso ¿cómo se llama esto? ¿Del mosaico? Del mosaico, le pone don Evaldo Bruckner, y eso se mantuvo así hasta hace pocos años, donde ya le han puesto piso de cerámica. Pero qué bonita se veía nuestra plaza
sin quitarle nada el mérito que tiene la actual, pero para ser una plaza de la época de los jesuitas, yo desearía que nuevamente tenga el kiosco que es tradicional de los pueblos jesuíticos, ¿no? Ya te digo, el medio no era el kiosco. La vez pasada alguien dijo que el medio era... No, el kiosco, en media plaza estaba la esfinge del libertador Simón Bolívar, y a un lado, al frente de la catedral, de la alcaldía, te voy a decir, estaba el kiosco, que en un principio era soallo, no era de cemento. José, una de las cosas que se han ido perdiendo y que era muy de utilidad, las radiocomunicaciones. ¿Cómo se comunicaban las personas que vivían en Magdalena con el interior del país? Bueno, la primera forma de comunicarse fue el telégrafo. Había una empresa que se llamaba Dieter, que fue la precursora en las telecomunicaciones. Dieter en principio era con Morse, ¿no? Era con Morse, que ocupaba Dieter y Asana. Todo se comunicaba mediante Morse. Luego ya vinieron unos equipos que parecían unas heladeras grandes, y ya eran para comunicarse con, como ya vos conociste, ¿no? Con cambio, etcétera, pero eran unos equipazos grandotes, ¿no? Que tenía Dieter y tenía también Asana. Esas fueron las precursoras de las comunicaciones creo que en todo Bolivia, ¿no? Asana y Dieter. Luego también por muy poco tiempo estuvo Serval, Radio Serval, que también era de esa época en Magdalena, y ya después fue Entel, ¿no? Se transformó esa empresa en Entel, pero existían radios privadas de comunicaciones. Serval ya era privado, Radio Serrano era privado, era de don Rubén Serrano. Este señor incursionó en las comunicaciones en todo el departamento del Beni, en todo, hizo una red de comunicaciones en todo el Beni, con equipitos Stoner, primero, unos equipos chicos de comunicaciones, donde teníamos la posibilidad de comunicar incluso con Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, ¿no? Con el cambio y las interferencias, que sube a C10, que sube a C20 arriba, 10 abajo, etcétera. Pero esa era, ahora parece hasta folclórica la cosa, ¿no? Pero así era, ¿no? Sube a C10, no sabía por qué se subían 10, ni 20, ni 30, ¿no? Esas fueron las precursores de las telecomunicaciones, no en Magdalena, en todo el Beni, en todo el oriente boliviano prácticamente, ¿no? ¿Existe todavía eso? Ya no existe. Más o menos hasta qué época creemos que... Hasta hace unos 15 años atrás. ¿Qué recuerdos vienen a tu mente? ¿Cuántas emisoras llegaron a tener en Magdalena? De las que yo me acuerdo, porque casi todas eran ITN o Itonama o Radio Magdalena. ¿Los dueños? ¿Te acordás de los dueños? Sí, claro que sí. De algunos, mejor dicho. La primera radio ITN fue de un señor Velarde, en Magdalena. Después don Edmundo Suárez también puso una radio Itonama, puso don Edmundo Suárez, Radio Itonama. Después don Lidio Cuellar Rodríguez tuvo la radio Beni. Después Radio 22 de Julio, de la cual tuve el privilegio de ser su director, encargado de la radio allá en Magdalena. Esa en sociedad la pusimos con don Rubén Serrano, el dueño de la Radio Serrano. Después siguió por un tiempo Radio Beni, y ahí terminó esa época de la radio AM, termina ahí prácticamente. Luego ya vienen varias FM, como ya la conoces ahorita Magdalena, con varias, El Chorro,
la de Gary Gómez, no me recuerdo cómo se llama, Itene. Radio Itene, y creo que son las dos emisoras, ¿no? Lidio dejó la comunicación y solamente se ha dedicado a la parte de su canal de televisión, que es el canal 13 de televisión, que es una repetidora prácticamente, ¿no? ¿Llegaste a practicar algún deporte, José? Claro que sí, yo jugaba básquet. Llegaste a jugar básquet. De la época, ¿qué equipo se te vienen a la mente? Bueno, como buen juanbecista me acuerdo del equipo Colegio. En aquel tiempo no había más que un solo colegio en Magdalena, secundario, que era el Juan B. Coimbra. Y ese colegio tenía su equipo, que se llamaba el equipo Colegio, no Juan B. ¿no? Existían otros equipos como Independiente, que lo dirigía Topalo, don Nicolás Sala, ¿no? y otros deportistas de aquel entonces. Estaba Primero de Mayo, que lo dirigía el profesor Sosa, Rafael Sosa. Después apareció uno de la iglesia evangélica que se llamaba Wilstermann, y dejar de contar, no había más equipos. Los partidos de básquet, ¿dónde se jugaba? ¿Cómo eran las canchas? Las canchas eran de tierra, y la única parte que se jugaba, principalmente para el 22 de julio, que cómo ha cambiado nuestra fiesta, cómo ha cambiado nuestro pueblo, ¿no? La gente esperaba, era una fiesta deportiva, que se acercaban los pueblos, porque iban de San Joaquín, de San Ramón, de Triata, de Cochabamba, iban equipos. Primeramente se jugaba en la ex escuela José Vallivian, en la vetusta escuela, donde funciona hoy la Universidad Autónoma. Ahí había una canchita que no era reglamentaria desde luego, y ahí se jugaba. Luego se fue a jugar al Coliseo Antiguo, ¿no? También era de tierra la cancha. Ya con el tiempo se fue cambiando la tierra por pavimento para jugar el básquet. En cuanto al fútbol, habían en un principio solamente una cancha. Se decía la cancha del Carpintero. Era la única cancha de fútbol que había. Luego, cuando viene la fiebre hemorrágica, mi padre era presidente de la Junta Vecinal 3 de Mayo, hace para que haya un campo de protección entre el cordón de seguridad y la población, hace la cancha 3 de Mayo, o sea, se hace la segunda cancha de fútbol que hay en Magdalena. En el básquet, ¿qué jugadores crees que se destacaban más que otros antes que vos empecé a jugar? Antes, los hermanos Clementelli, por ejemplo. Estamos hablando de Hugo Clementelli, de Rubén Clementelli, de Manichi. Bueno, yo te comento que era un equipo completo, se llamaban los Clementelli, ¿no? Te vuelvo a repetir, Manichi, Hugo, Rubén, Mununga y Willy Clementelli. Eran 5 hermanos que hacían un solo equipo, ¿no? Después también está Cato Cuellar, está entre los que yo me recuerdo, Neney, aunque Neney se identificó más con el fútbol que con el básquet, pero jugaba básquet también. Eso es lo que me vendrían a la mente. ¿Y de tu época y actual? Entre mi época y un poquito mayores, pues están ya Willy, Mununga Clementelli, los hermanos Cotón y tu suegro Chingolo, Chulupi, Ayón, que aunque no es de Magdalena, estudió allá, estudió bastante tiempo. Hugo Melgar, también de Baure, ¿no? Otro de Baure que jugaba allá ya anteriormente era Pedro, los famosos viejillos, ¿no? ¿Cómo lo ves al básquet, tu deporte que practicaste? Mira, el básquet
hubo un momento de letargo y más de retroceso también, ¿no? Hoy, con la nueva gestión de este señor que está dirigiendo, que no solamente dirige la Liga de Básquet de Magdalena, sino el básquet a nivel departamental, ha tenido un gran impulso, al extremo que haya habido un nacional de básquet en Magdalena, sub-16, si mal no estoy, es porque ya tiene cierta preponderancia este deporte de Magdalena, ¿no? Nuevamente, y eso realmente nos llena de alegría a todos que nos ha gustado este deporte. Hablemos del carnaval. ¿Qué comparsa de tu época regían en ese entonces? Bueno, los tradicionales potros, que ya van, creo que pasó a su boda de diamante, creo que ya van, ¿no? Los potros. Luego, por ejemplo, en nuestra época fundamos la comparsa, primeramente Los Bigotudos, con Juanillo, Tonega y varios amigos, ¿no? Hicimos los Bigotudos, que luego esa comparsa se transformó en los Quinachi, ¿no? También en esa época estaban los Kunumi, eran los jóvenes más maduros, ¿no? Los Danger, eran los jovencitos, no sé ni qué quiere decir Danger, ¿no? Pero existían los Danger, los Kunumi, después los Apache, y ya las comparsas que hay ahora, ¿no? Que ya son un número bastante grande, ¿no? ¿Qué personajes creí que se deben recordar de Magdalena? No importa el ámbito. Bueno, en el ámbito por ejemplo, del carnaval, si estamos hablando de carnaval, como no recordar al doctor Ali, ¿no? Con sus conocidas coplas, a don Chucho Áñez, en el ámbito carnavalero, ¿no? Que tenían chispa para hacer sus coplas, ¿no? Y en el ámbito, recordar, ¿no? Personajes, en el ámbito cultural, ya los conocemos, don Hernando García, don César Chávez, su hermano, Jesús Taborga. Don Manuel Jesús Taborga, aunque muy poco conocido en Magdalena ha sido Manuel Jesús Taborga, se fue muy joven y su trabajo fue más filosófico, ¿no? De don Manuel Jesús Taborga. Después al coronel Cuellar Jiménez, como escritor y patriota, destacado excombatiente de la guerra del Chaco. Mi padre, Carmelo Arza, escritor, don Benjamín Arza Muñoz, este señor Guanacoma que ha estado escribiendo poesía, etcétera. En el ámbito de Judas, por ejemplo, como no recordarlo a Cachina, el bailador de Ciervo, de Judas, ¿no? A don José Malada, también uno de los primeros moros que hubieron en Magdalena. Y hay personas que realmente son insustituibles. Yo me recuerdo para la Semana Santa, desde antes de la Semana Santa, don Pedrito Gualachavo la tenía su caja totalmente cubierta de negro y tocaba en todas las esquinas una musiquita triste, en todas las esquinas del pueblo. Empezaba en la plaza, así esquina por esquina. Murió él, se terminó. Aunque la chucuca sigue existiendo, que la chucuca es la que se toca cuando tocan los repiques, ¿no? Después el pífano se terminó. El pífano es un instrumento de la ala del bato, que tiene un sonido muy agudo, y lo tocaba, el último que conocí yo que tocó el pífano fue don Rómulo Camama. Muerto don Rómulo, se terminó. Y hay pífanos ahora de toda clase, de todas formas, ¿no? Pero aquel pífano que se le llamaba del ala del bato, el último que lo tocó en Magdalena fue don Rómulo Camama. Esos personajes son, verdad, que no se deben olvidar nunca, porque con ellos se entierra una parte de la historia de Magdalena. José,
En una ocasión, al visitar tu casa en Magdalena, tuve el privilegio de ver una caramayola. ¿Qué significa para vos esa caramayola? Mira, esa caramayola perteneció a don, ¿cómo se llama? A un antepasado mío, que fue héroe de la guerra del Chaco y que lleva su nombre una unidad educativa de Magdalena, don Wenceslao Arza Velarde. Él se fue muy joven a la guerra y llegó a tener el grado de teniente por sus propios méritos dentro del campo de batalla. Y él esa caramayola la grabó con su bayoneta, su nombre está inscrita el nombre y la fecha en que la grabó don Wenceslao, el teniente Wenceslao Arza Velarde. Esa caramayola la adquirió mi padre. No recuerdo realmente de cómo llegó a sus manos, pero él la rescató, esa caramayola. Para terminar, José, en tu estadía aquí en Santa Cruz, ¿tuviste la oportunidad de encontrarte con algunas amistades personales o personalidades? Como te dije en la anterior entrevista, sí estuve con el licenciado Luis Maizer Ardaya, expresidente de los comités cívicos de provincia, escritor, historiador, muy querendón de su terruño. Y te comento, él ha escrito un libro, Las verdaderas guerrillas del Alto Paraguay, que incluye parte de nuestro territorio, porque en ese libro vas a ver vos cómo él escribe la historia de los hermanos Curi, que participaron en la guerrilla cuando el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, en el sexenio del MNR, ellos querían que haya un cambio de timón en el mando nacional de nuestra patria, y ellos como falangistas organizaron esas guerrillas del Alto Paraguay y el río Itene. Y los principales hombres de la guerrilla del Alto Paraguay y del río Itene, más propiamente el río Itene, fueron los hermanos Curi, Chaco Curi y Adit Curi, ¿no? Y muchos otros hijos de Magdalena que tuvieron también el honor de participar en ese levantamiento armado. Sos una persona viajera, conocés Bolivia. En todo tu recorrido, ¿qué es lo que has visto y te gustaría o desearía que se llegara a replicar en Magdalena? Mira, algo que el actual alcalde de Magdalena, cuando no era todavía alcalde, pero trabajaba ya en la alcaldía, hizo del chorro, del corte del río Tonama, que se llama Los Mesones, que no está realmente Los Mesones donde quiso hacer el balneario. Los Mesones están un poquito más arriba. Estuve en Roboré y miré esa construcción sobre un río que pasa por Roboré, cerquita a Roboré, y se me vino a la mente precisamente los paisajes de aquellos terrenos que hay en Magdalena. Y cuánto no quisiera yo que se replique aquello, para que sea un verdadero centro turístico, que no sea solamente una feria X días del año y se acabó, ¿no? Que haya algo a perpetuidad allá, para que la gente que vaya a Magdalena tenga el deseo de volver nuevamente, porque cuando hay una cosa que te llama la atención, que es bonita, te da deseo de volver, pero si no ves nada, ¿a qué vas a volver? ¿No? Eso sería lo que yo desearía que se haga en Magdalena. Y otra cosa que se ha perdido por completo, no quererlo a Magdalena simplemente una mole de cemento, hacer calles solamente pavimentadas. No existe más que unas 2 calles, lamentablemente en nuestro pueblo no hay más que 2 calles anchas, realmente anchas, y eso no se debería meterle cemento así como así. Se le debería hacer avenida,
Es el único pueblo en el Beni donde no hay avenida, son solamente calles. Si hablamos de Baure, que está en nuestras narices y somos de la misma provincia, tienen una avenida hermosa, sus calles son puras avenidas, ni qué decir Riberalta, y eso lo que nos hace falta en Magdalena. Soy José Arza Franco, nací en Magdalena y formo parte de la historia del pueblo tonal.